todo el tiempo porque acabo de terminar uno y ahora voy a hacer otro. Quiero jugar este nuevo juego, güey, llamado Kona. Que no sé si sea de terror, suspenso, no sé, güey, pero se ve entretenido, güey, lo vi y dije, ¿por qué no? Opciones, control de sonido, volumen general de voz y de el volumen, güey, de la música se hace algo fuerte. Ahí está, como la mitad. Gráficos, eso no vamos a nada, güey, sí. Ahí está, con eso, ¿no? Y pues sin más que hacer, vamos a darle a ver qué tal. No sé, güey, sinceramente si sea un juego de supervivencia o X cosa, güey, no sé. Pero pues para eso lo vamos a probar, ¿no? Para ver de qué trata. Así que a ver qué tal me va. Perdón. A ver, voy manejando, güey. ¿Por qué se ve como octubre de Carl 1970? Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Espérame, que los sonidos. Bienvenido. Muy fuerte el sonido. Ahí está, ¿no? ¿Y aquí ya manejo yo? They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ay, no me voy a chocar, güey, porque no sé muy bien de manejar, güey, sinceramente. A ver. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. A ver, espérame. Those signs entirely and drive there anyway. A ver. A ver. Con eso está bien. ¿Me subo o qué? Está raro, güey, cómo se mueve todo esto. A ver. Opciones. Controles. Sensibilidad de la cámara. A ver, 25. Ahí está. Imagino que tengo que levantar eso, ¿no? Una piedra. Salto aquí. Still not a soul in sight. No veo ningún alma de There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Carl tendría que ser... ¿Quién es Carl, güey? ¿Soy yo o quién es? Botella vacía. Oh, máscaras, güey. Ah, no son máscaras, están talladas en el árbol. Puedo correr. Salto con... ¿Puedo acomodar de controles, güey? No. Salto con R1. Tengo zoom. Inventario. No puedo echar. Que agarre encendedor. ¿Tendré daño por caída? Aparece no me deja.
Parece que no. Mira, ¿por qué se entra a la puerta? Dar panfleto. Me merecerá la pena leer. Anterior, siguiente. No hay más. ¡Oh, sí hay! En el norte, sus incontables recursos, la provincia cual mantiene una abundancia inagotable de recursos naturales. ¿Por qué no? Sacarle partido a nuestros valiosos minerales. Podrían recorrer el mundo, alcanzar lugares lejanos como Dallas, Estados Unidos, de forma que parte de que ellos invierte. Ah, perdón, me estaba acomodando el micrófono. Invierte juntos impulsados por el poderío económico de Quebec. Quebec. En pleno corazón de la naturaleza salvaje, el norte es un hormiguero de lobos, caribús, osos, perdices, zorros, lechuzas, sordas, de majestuosas criaturas que no tienen nada que envidiar a la fauna africana. Somos África del Norte. Ven a descubrir el norte y disfruta de una auténtica selva blanca. El condado de Manhattan y su gente te espera muy pronto. Y es todo. Teléfono, que no puede usar. Tengo zoom. Obvio, vi con que agacharme. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Pues esa madre es un chingo de ruido, güey. Ahí está. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. ¿Puedo pararme? Oh, sí puedo pararme a salir. A ver. Carl's military training had made him a very punctual man. Ah, Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. The local populace was divided when it came to the affluent con man. respecto a mí. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the Dedicado a region's mejorar la economy. economía de la región. Others an aging Englishman who would do anything Como to un further his estadounidense chido fortunes. que haga cualquier cosa And para those aumentar su ones fortuna. hated him Y enough es to go último on lo about suficiente como scheming para against him. colaborar contra él. Hamilton had recently acquired a few local Ahora pierde un poco businesses, de but the last negocio straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the un Cree montón people. de propiedades por Given parte del these pueblo. circumstances, Carl Las reckoned a circunstancias good cargan number of con people un must be número de feeling personas que compelled querían to oppose puta Hamilton in one way una or fortuna another. u otra So forma u far, otra. only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. ¿Qué pedo? Estaba leyendo yo aquí bien Agustis, güey. Y de repente, güey, vi el puto carro. ¿Me morí? Güey, me morí, no veo ni madre. ¿Y qué hace si me estoy moviendo, güey? Ah, no. Horas más tarde. Carl Me estaba el needed to get out cerebro. of there. ¿Qué The necesitas cold salir? and the El pain frío y el required dolor urgent requerían care. asistencia de urgencia. Bueno, el camión no sirve. El calor... Kona. ¿Pero qué trata, güey? No sé si es un survival, güey, o qué pedo. Carlos se encuentra bien, tiene que... Por eso decides entrar el calor para continuar. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help.
It was a small, locked box engraved with the letters W.H. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. ¿Qué pedo con una foto? Such heart-wrenching Nordic poetry. Carnal, poema nórdico es lo que era. Carl didn't care much about flowering. Pero que no le importaban las flores. Isabel, tú le dices sentir todo cuando desapareces, también lo hizo la pureza de defender la próxima, el viento, la marea y el hielo de la tormenta. ¿Atrás tendrá algo? Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. ¿Para dónde voy, güey? Yo voy por... ¡Oh, una cabaña! Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Cerilla. Botequín, güey. Quiero comer. Tengo mapa. Tengo linterna. Hola madre, es Carl, ¿no? Like the dealer privado, que es lo que paga la factura. Espérate, espérate, que me voy a morir. ¿Cómo chingón lo uso? Oh, me falta algo. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Me falta un tronco de madera. Hay que ver uno, ¿no? Ahí está. ¿Se consumirá? Las cadenas, güey, se podría usar para las llantas, ¿no? Del coche. A ver. Deposita tenaza, botella vacía. Cerillas. Carrete de Polaroid. Espérate, espérate, espérate. Cigarros, los cigarros no sé para qué sirven. ¿Cómo ponerle llamas llantas? No, no va a ser una. Sí, que cubrirse las heridas y entrar en calor para continuar. Ya me cubrí las heridas, güey. Ya no entré en calor. Ahora un botequín arriba. A ver. No hay ni madres, güey. No hace un pinche ruido que te cagas. Hay un bote.
Más fuego. Una llanta, güey. Inventario, consumibles, cuaderno, opciones, documentos. ¿Y ya? Oye, güey, pero no estaba nevando, sí. Bienvenido. Güey, no me acuerdo que estuviera nevando. Ahora ya puedo manejar. Sí, man. A ver, vamos para acá. Uy, uy, uy. Aquí no hay nada más para explorar, ¿no? No, no hay más. ¿Ya para dónde voy, güey? Que se estén cargando sola. Güey, literalmente no estoy acelerando. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes, the Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. ¿Habré llegado? A ver. ¿Qué pedo? ¿Lo he trabado? Ah, no. ¿Casa de los Roy? Carl was dying to stretch his legs, but he had to stay focused on the task at hand. Ah, chiquen tu madre, no es para acá. Es que no sé leer bien mapas, güey. A ver. ¿Quién Isn't a sabe? good time to wander about. Hamilton was still out there. Ese, pero ¿para dónde queda? ¿Quedará derecho o qué? Carl was dying to stretch his legs, but he had to ¿Pero stay por acá? focused on the task at hand. O le doy derecho, chique su madre. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. ¿Cuál tienda, güey?
Literalmente no encuentro nada, güey. ¿Otro coche? Redemption. Wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close, that the fatal blow had been given before the victim even realized. Contraseña. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Cuando la gente le duele la garganta, no se arriesga a ir al trabajo. Los clientes no entienden. Sabes, soy un hombre pudiente, no te preocupes. Te prestaré que tenga que acabar con. Por desgracia, mientras tanto, tendrá que cerrar la tienda, salvo que quieras subir mi puesto. No me atreveré a darte consejos. Al fin y al cabo, ya debes saberlo todo. Después de saberlo todo, puesto que ahora es tuya. Atentamente, tu entregado gerente. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. En las ciudades se recomienda usar la linterna un farol. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. A ver. Garaje, apagar. Tienda. Porque ya tiene que haber luz, ¿no? Está hecho un desastre. ¡Oh! En serio, doctor genio. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Es un desastre, me dice lo mismo. Están los interruptores, ¿no? Examinar.
No, gracias, prefiero mi birra.